Que Dios te bendiga, amada iglesia. Bienvenido a este capítulo del podcast En la Barca. Es una bendición poder tener un contacto contigo a través de este medio para poder brindarte algo de parte del Señor. Hemos estado hablando ya hace varios capítulos acerca del tema ¿por qué no escucho la voz de Dios? Y hoy en este capítulo terminaremos esta serie. Este es el final en el que hablaremos de este tema. Pero previo a dar inicio, te quiero invitar a abrir tu corazón, a cerrar tus ojos donde estás y pedirle al Espíritu Santo que te toque, que te hable hoy. Amado Espíritu de Dios, sé bienvenido hoy. Padre, te damos gracias, Hijo, te damos gracias, Espíritu Santo, te damos gracias. Porque tú, Rey de Gloria, tú has estado con nosotros en cada momento. Tú estás interesado en hablar con nosotros, en tener comunión con nosotros, en guiarnos a tu verdad. Y hoy te invitamos en esta plataforma, en este medio, para que tú seas perceptible a nuestro ser, para que podamos realmente despertar en nuestro espíritu, escuchar tu voz o verte a ti, Señor, sentir tu abrazo, sentir tu presencia. Ven, Espíritu Santo, y despierta lo que tengas que despertar en nosotros para recibir todo lo que tú tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, estamos hablando y terminando esta serie de temas ¿por qué no escucho a Dios? Y hoy estaremos tocando el tema particular, adictos a su presencia. Todo esto ha iniciado con esas frases de Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y a lo largo de toda esta serie hemos hablado de algunos grupos de personas, aquellos que tienen oídos y no oyen, aquellos que tienen ídolos en el corazón, que son parte de estos, aquellos que tienen oídos oyen, pero no saben lo que oyen, aquellos que tienen oídos y oyen, saben a quién oyen, pero no son obedientes a lo que oyen. Y hoy vamos a hablar del último grupo de personas en esta serie de temas. Hoy vamos a hablar del último grupo de personas en esta serie de temas. Y vamos a hablar de aquellos que tienen oídos y oyen, saben que oyen a Dios y obedecen su voz. Amada iglesia, este es el grupo de personas ideal. Este es el grupo de personas al que Dios desea que participemos. Este es el grupo de personas al cual nos está llamando el Señor. Aquellos que tienen oídos, aquellos que oyen su voz, aquellos que saben que es su voz y por lo tanto son obedientes a esa voz. Este grupo es el grupo ideal al que debemos pertenecer, al grupo que Dios desea que pertenezcamos. Pero ¿por qué el tema adictos a su presencia? Y es que, iglesia, porque solo deleitándonos en la presencia de Dios podemos realmente escucharlo y obedecerlo por amor y con gozo. Solamente deleitándonos en su santa presencia vamos a poder sin reservas entregarnos a aquello que nos pide su voz, a aquello que nos demanda su voz. Obedecer a Dios no siempre es fácil, pero siempre va a valer la pena cuando su presencia es nuestro deleite. Amada iglesia, obedecer a Dios no siempre va a ser sencillo, pero siempre lo vas a hacer con gozo cuando su presencia es tu deleite. Cuando es su presencia nuestra plenitud y nuestro tesoro, es donde vamos a escuchar y obedecer sin restricciones al Señor. ¿Por qué? Porque estamos encontrando nuestra plenitud en Él, en su compañía y en su voz. En la Biblia se nos habla de muchos que fueron a escuchar al Señor y fueron obedientes con lo que escucharon. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios era el lugar que estas personas habitaban. Al ser la presencia de Dios, ¿a qué habitación de ellos? Fueron capaces de escuchar, fueron capaces de obedecer y fueron capaces de rendir su vida delante de Dios. Y vamos a hablar de algunas personas, y la primera persona a la que te quiero platicar, iglesia, es del profeta Samuel. La palabra de Dios dice en 1 Samuel 3, versículos 1 al 14, dice: Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó, corrió hasta donde estaba Elí
Aquí estoy, ¿me llamó usted?, le preguntó. Yo no te llamé, le dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor le volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor lo llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y respondió Samuel: habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Iglesia, cuando hablamos de este niño, fue aquel niño que su madre deseaba un hijo. Y ella le prometió a Dios que si él le cumplía el darle un hijo a ella se le iba a entregar a él. Dios cumple, Dios le hace el milagro, Dios le entrega al hijo. Entonces ella, cuando nace el niño, ella va y lo entrega al servicio al Señor. Por lo tanto, Samuel empieza a crecer. Y el lugar donde él habitaba era el tabernáculo. Y dice que estaba cerca del arca de Dios. Amada iglesia, el arca de Dios representa la presencia de Dios. Todo aquel que habita la presencia de Dios, todo aquel que está cercano a la presencia de Dios, va a escuchar tarde o temprano la voz del Señor de entre la presencia. Y en ese tiempo dice la palabra que leímos que escaseaba la palabra de parte de Dios, que las visiones eran poco comunes. Sin embargo, en ese momento Dios decide hablarle a alguien que está cerca de la presencia, alguien que habita cerca del arca de Dios. Y en ese momento Dios, en el reposo de la noche, le habló y Samuel por primera vez pudo escucharlo. La exposición de Samuel a la presencia, a la voz de Dios, le permitió ser fiel a todo lo que Dios le decía. Y la primera vez que Dios le habla a Samuel, le da una palabra que no es alentadora. Es una palabra de juicio en contra de aquel sacerdote que era su autoridad. Pero ¿saben qué? A pesar de que la palabra era una palabra de juicio y una palabra difícil de dar, Samuel, por estar cerca de la presencia y saber quién era Dios, él fue obediente a esa voz. Los versículos 15 al 21 dice: entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho, pero Elí lo llamó: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo, y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. Entonces Samuel le contó todo a Elí, no le ocultó nada. Es la voluntad del Señor, respondió Elí, que él haga lo que mejor le parezca. El Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Entonces, aunque la palabra que Samuel había recibido era una palabra de juicio, era una palabra dura, era una palabra difícil de dar, Samuel fue obediente y la dio sin ocultar nada. Samuel la entregó sin ocultar nada. Y Elí la recibió porque sabía que era el Señor. Y todo el mundo se dio cuenta que había un nuevo profeta. Todo el mundo se dio cuenta de que Samuel escuchaba la voz del Dios vivo y que él era fiel mensajero de parte del cielo y que daba las palabras como él la recibía del Señor. En la versión Reina Valera 60, el versículo 19 dice: y no dejó caer ninguna palabra a tierra. Todo lo que venía de parte del Señor, él lo tomaba y era obediente a eso. No había nada que saliera de la boca de Dios que Samuel ignorara. Fue un mensajero fiel, un vocero fiel, y todos lo reconocieron como profeta por su fidelidad a la palabra que venía de en medio de la presencia, porque le habló mucho el Señor ahí en el tabernáculo, en la presencia.
donde él habitaba. La primera palabra de Samuel que se le dio a un líder y fue una palabra de juicio. Él fue fiel en eso. No era una palabra bonita, iglesia. No era una palabra agradable. Era una palabra que era desagradable según muchos, pero era real. Era de parte del Señor. Iglesia, aprendemos algo de la vida de Samuel y aprendemos que nadie que es adicto a la presencia de Dios va a poner en riesgo esa presencia por cambiar el mensaje para agradar a los hombres. Él no cambió el mensaje. El mensaje era duro, el mensaje era directo, pero el mensaje era de Dios. Iglesia, necesitamos contemplar esto. Nadie que realmente ame la presencia va a poner en riesgo la presencia por agradar a los hombres. Todo el que ama la presencia va a tratar de agradar al Dios de la presencia. En la Biblia nos habla de muchas personas que crecieron en esa presencia y que fueron fieles a ella. Y la palabra nos lleva a un segundo personaje, que es Elías. Primera de Reyes 17, 1-7 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasaron algunos días y se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Elías usaba constantemente una frase que dice: vive Jehová Dios en cuya presencia estoy. Y él en diferentes momentos usaba esto para antes de dar una palabra para decir que la presencia estaba hablando. Por lo tanto, la palabra que él iba a dar era veraz, porque vería del Dios vivo en aquel que estaba con él. Y no solamente Elías usaba esta frase, sino que también su sucesor Eliseo. En 2 de Reyes 5, 15-19 dice: y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán le dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, cuando mi señor rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y apoyare sobre mi brazo. Si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone de esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Y aquí está este general sirio llamado Naamán, que va a la casa de Eliseo. Eliseo le dice que se sumerja en el río Jordán y él fue sano de la lepra. Entonces vuelve a la casa de Eliseo y le dice: toma esto, he traído estos obsequios, he traído estos regalos para ti, por lo que él había hecho, porque a través de este profeta Dios había hecho el milagro en él. Y este general sirio quería recompensar a Eliseo. Sin embargo, Eliseo le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré estos regalos. En el contexto del general sirio vemos esto, que Eliseo usa la misma frase que Elías. En 1 de Reyes 17, cuando hablamos de Elías, demuestra que la provisión de los que habitan en la presencia de Dios viene de Dios. Elías se va y el Señor manda cuervos que le den pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde, y bebe del arroyo. Y él fue obediente a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque habitaba la presencia de Dios. Y la provisión de Elías vino del Señor. Ahora, cuando vamos a 2 de Reyes 5 y hablamos de Eliseo, confirma que aquellos que habitan de la presencia de Dios no dependen de provisión de hombres. Él no quiso aceptar nada del general sirio.
porque estaba en la presencia de Dios. Y a causa de esto, el general Sirio se fue, sabiendo que él no podía comprar los milagros. Y él dijo, no volveré a sacrificar holocausto si no es para Jehová. Iglesia de Elías y de Eliseo, aprendemos que nadie que es adicto a la presencia de Dios va a poner en riesgo esa presencia vendiendo aquello que solo la presencia puede dar. Nadie que ame realmente a la presencia va a poner en riesgo esa presencia por tratar de lucrarse, por tratar de obtener, por tratar de conseguir cosas que solo la presencia puede darle, que solo el Dios de la presencia puede proveerle, que solo el Dios de la presencia puede entregarle. ¿Podemos contemplar esto? ¿Podemos ver esto de esta manera, iglesia? Los dones no se venden, el evangelio no se vende, los milagros no se venden. Y todo aquel que es llamado de parte del Señor a habitar en la presencia y hablar de parte del Señor, tiene que depender del Dios de la presencia que lo llamó, cuando este Dios le indique lo que tiene que hacer. Y vimos tres personajes, tres profetas, el profeta Samuel, el profeta Elías, el profeta Eliseo. Pero te quiero llevar a un tercer personaje. Voy a conversarte de algún otro personaje al final de una forma rápida, pero el tercer personaje que quiero profundizar es del profeta de profetas, que es Cristo, que es Jesús en el Nuevo Testamento. Isaías 53:2 nos dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Y estaba Isaías refiriéndose al Mesías, estaba refiriéndose a Jesús. Y él decía que ese pequeño brote verde, que era Cristo, crecía en la presencia del Señor, como raíz en tierra seca. Iglesia, Jesús tuvo que crecer en la presencia del Señor. La Biblia no se nos habla de qué fue de Jesús siendo niño, siendo adolescente, pero si algo nos dice a través de Isaías es que creció siempre en la presencia del Señor. Siempre estaba expuesto a la presencia del Padre. Pero Él estaba expuesto a esa presencia no desde su divinidad, sino desde su humanidad, para mostrarnos que podemos permanecer en esa presencia, que podemos crecer en la presencia de Dios. ¿Por qué fue desde su humanidad? Porque Él fue un pequeño brote verde en medio de la tierra seca. No había nada espiritual. La tierra estaba seca espiritualmente. Y en medio de toda esa sequedad, Él empezó a crecer como pequeño brote verde. No siendo desde su divinidad el acceso al Padre, sino desde su humanidad. Cumpliendo la ley. Cumpliendo todo lo que tenía que cumplir para lograr agradar a Dios en la tierra. Todo aquel que es adicto a su presencia es obediente a ella. Y Jesús fue ejemplo de esto. Porque nuestro mayor ejemplo, iglesia, es Jesús. Él es nuestro estándar en todo. Y el estar en esa presencia, el crecer en esa presencia, te hace ser obediente a esa presencia. Juan capítulo 12, versículos 49-50 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Iglesia, Jesús no habló por su propia cuenta. Ese hombre que creció en la presencia empezó a hablar lo que escuchó en la presencia. Todo aquel que crece en la presencia empieza a hablar conforme a la voz que escucha desde la presencia, al Dios de la presencia. Jesús no fue obediente porque Él era Dios. Así como creció en la presencia de Dios, lo cual también lo podemos hacer nosotros, también aprendió obediencia desde su humanidad, como también nosotros podemos hacerlo. Jesús no fue obediente por ser 100% Dios. Él fue obediente desde su humanidad, por ser 100% hombre, como nosotros podríamos hacerlo. Hebreos 5:8 nos dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Jesús tuvo que aprender obediencia en su humanidad. Él no fue desobediente, pero Él se sometió al proceso de aprendizaje de ser obediente, como cualquiera de nosotros tiene que hacerlo. ¿Para qué? Para darnos un ejemplo de que desde nuestra humanidad, a pesar de que somos polvo, tenemos acceso a crecer en la presencia, a ser obedientes a la voz de la presencia. Jesús es el ejemplo de alguien que es adicto a la presencia del Padre, donde no importa lo que vivas,
La respuesta a la presencia de Dios siempre va a ser aquello que está en Lucas capítulo 22, versículo 42, que dice: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Iglesia, muchas cosas que vamos a escuchar en la presencia no van a ser fáciles, pero siempre nos vamos a volcar. Si amamos esa presencia, siempre nos vamos a volcar a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. De Jesús aprendemos esto: nadie que es adicto a la presencia de Dios va a poner en riesgo esa presencia por cumplir su propia voluntad. Ser adicto a la presencia de Dios es lo que te hace ser obediente. Porque cuando vives esa presencia de forma real en tu vida, no vas a querer poner en riesgo esa presencia. Samuel nos enseñó que nadie pone en riesgo la presencia que ama por agradar a los demás. Elías y Eliseo nos enseñaron que nadie pone en riesgo la presencia que ama por buscar la provisión de otro lado que no sea Dios. Y Jesús nos enseñó que nadie pone en riesgo la presencia que ama por hacer su propia voluntad. Iglesia, si tú eres adicto a la presencia, si tú realmente amas habitar la presencia de Dios, te vas a dar cuenta que vas a renunciar a estas tres cosas: al deseo de agradar a los demás por encima de Dios, al deseo de autosustentarte o que otros se sustenten y que no sea Dios, y al deseo de hacer tu propia voluntad y no la de Dios. Si tú amas la presencia del Señor, no vas a poner en riesgo esa presencia por estas cosas. Y estos solo son 3 ejemplos claros y directos, pero en la Biblia nos habla de todos aquellos que obedecieron por amor a su presencia. Y te voy a mencionar rápidamente algunos otros personajes. David nos enseña que nadie pone en riesgo la presencia que ama por el pecado. Salmo 51, 7 al 11 dice: Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Cuando David pecó, lo que él hizo en lugar de esconderse fue ir a la presencia. Cuando fue confrontado, fue a la presencia y le dijo: Señor, perdóname. Señor, límpiame y purifícame, pero por favor no me quites tu presencia. David comprendió esto, iglesia. Nos enseña que nadie pone en riesgo la presencia que ama por el pecado. Moisés nos enseña que nadie pone en riesgo la presencia que ama por la promesa que espera. Éxodo 33, 15 al 16 dice: Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerán aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Iglesia, Dios les ofrece a Moisés y le dice: vayan, tomen la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ustedes. Tomen la promesa, tomen la tierra donde fluye leche y miel, donde hay provisión. Voy a enviar un ángel que pelee con ustedes, pero yo no voy a ir. Pero aquí Moisés se levanta y dice: si tu presencia no va, no nos saques del desierto. Moisés entendió que un desierto con Dios es mejor que un paraíso sin Él. Iglesia, nadie debe poner en riesgo la presencia que ama por la promesa que espera. Hay promesas que no se han cumplido, pero nuestro mejor regalo es su presencia, es Él en nuestra vida. Y no deberíamos poner algo más por encima de eso. Moisés no lo puso. Daniel y los apóstoles nos enseñaron que nadie pone en riesgo la presencia que ama por obedecer a otros. Daniel 6:10 dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que quedaban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Daniel ya oraba 3 veces al día, él solía hacerlo. Pero cuando fue puesto el edicto de que era prohibido orar, él abría las ventanas y él lo seguía haciendo. Porque él prefería la presencia, él prefería esos 3 momentos de intimidad con su Dios que obedecer al edicto del rey.
Y en Hechos 5:29 nos dice, respondieron Pedro y los apóstoles y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Llevados ante el concilio, las autoridades religiosas les decían que no siguieran predicando de Cristo. Y ellos dijeron, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Daniel dijo, voy a obedecer más al Señor que al edicto del rey. Iglesia, ellos nos enseñan que nadie pone en riesgo la presencia que ama por obedecer a otros que no son Dios. María de Betania nos enseña que nadie pone en riesgo la presencia que ama, ni siquiera, escucha bien esto, ni siquiera por servir al Dios mismo. Lucas 10, 39 al 42 dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero una sola cosa es necesaria, le dice Jesús a Marta cuando Marta quería que María le ayudara, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Y es que en este contexto Jesús está en la casa de María, Marta y Lázaro. Y en este momento está Marta afanada sirviendo a Jesús, pero María se postra a escuchar. Iglesia, hay momentos para servir y hay momentos para estar en intimidad. Hay momentos para servir y hay momentos para gozar de la presencia. Hay momentos para servir, para trabajar en pro del reino. Y hay momentos para entrar a esa comunión con Él. Y tú no puedes arriesgar los momentos de comunión con el amado por servirle a Él. ¿Puedes ver esto? Dios, antes que hables de Él, quiere que hables con Él. Y este es el punto de todo. María conoció la mejor parte. Había momentos para servir, había momentos para preparar las cosas, pero ese momento era para estar a sus pies. Y esta mujer algo tuvo que saber, algo tuvo que recibir de esa presencia, iglesia. Porque esta mujer la encontramos a los pies de Cristo. Y en una de las ocasiones que la encontramos fue cuando unge los pies de Jesús. Y Jesús dice que se siente halagado. ¿Por qué? Porque esta mujer lo unge para la sepultura. Lo prepara para la sepultura. Algo sabía esta mujer que fue llevada por el Señor, por el Padre, a ungir a Cristo para prepararlo para la muerte. ¿Podemos ver todo esto? David fue un profeta obediente a Dios. Moisés fue un profeta obediente a Dios. Daniel fue un profeta obediente a Dios. Los apóstoles fueron siervos obedientes a Dios. María de Betania fue una sierva que ungió los pies de Jesús para prepararlo. Todo aquel que habita en la presencia es obediente. Todo aquel que habita en la presencia recibe revelación. Todo aquel que habita en la presencia se enamora de la presencia y no está dispuesto a poner en riesgo la presencia por algo más ni por nada más. Iglesia, Dios no está buscando gente perfecta, sino gente presente. Personas que valoren su voz más que su comodidad, su voluntad más que sus planes y su presencia más que cualquier otra cosa en la vida. Hemos podido aprender de todo esto en toda esta serie, que muchos pueden tener oídos, pero no todos escuchan. Sin embargo, hay un grupo distinto, un remanente que tiene oídos, que escucha la voz de Dios y obedece. Y este es el grupo que Dios quiere levantar hoy a través de esta palabra. Porque cuando eres adicto a la presencia, la obediencia deja de ser un peso y se convierte en un placer. Cuando eres adicto a la presencia, el renunciar a tu voluntad para seguir la de Dios deja de ser un sacrificio y se convierte en un deleite, en un privilegio. Cuando eres adicto a su presencia, tu prioridad ya no es el resultado, sino el rostro de aquel que te amó. Cuando eres adicto a su presencia, no te mueves sin Él, no hablas sin Él, no decides sin Él. Y llegará al punto en tu caminar con Dios donde entenderás que la presencia no es un lugar, iglesia. La presencia es una persona. Es Él contigo. Es estar cara a cara con el que habita tu interior. Esa persona del Espíritu Santo se convierte en tu deleite. Así que hoy el llamado claro de parte del Señor, iglesia, es que no te conformes con oír de lejos. No vivas de recuerdos de su voz, de algún momento que te habló cuando Él quiere hablarte todos los días. No seas de los que solo buscan a Dios por beneficio, por obtener algo. Sé de los que aman su presencia más que su propia vida. Y entonces escucharás la voz de Dios con tal claridad. ¿Por qué? Porque amas la presencia que te habla y obedeces la presencia que amas.
Sé parte de aquellos de que pueden decir como Moisés: si tu presencia no va conmigo, no me muevas de aquí. De los que como Jesús pueden orar: no se haga mi voluntad sino la tuya. De los que como Samuel responden cada día: Señor, habla, que tu siervo escucha. Porque solo los adictos a su presencia serán los que vivan en su propósito, caminen en su poder y reflejen su gloria en la tierra. Amada iglesia, es un llamado del Señor no solo a tener oídos a escuchar, sino a amar la presencia que escuchas, a amar la presencia que te habla, para ser obediente a la voz que escuchas. Iglesia, con todo esto en el corazón, llegamos al cierre de esta serie. Hemos hablado de 6 grupos de personas, y el 6º grupo son aquellos que aman tanto la presencia que su voz es continua. La voz de Dios es continua, pero también la obediencia de ellos es continua a esa voz, porque nadie pone en riesgo la presencia cuando es adicto a la presencia. Cuando alguien es adicto a algo, iglesia, es que no puede vivir sin ese algo. Y todo aquel que se vuelve adicto a la presencia de Dios no puede vivir sin la presencia. Por lo tanto, no va a correr el riesgo de perderla, contristando el corazón del Señor, y va a ser obediente a ella. Te quiero invitar a cerrar tus ojos, a abrir tu corazón y decirle: Dios eterno, sé que estás conmigo, sé que estás acá. Podemos sentir tu presencia, podemos sentir tu poder. Manifiesta tu vida en abundancia en nosotros, Señor, para que podamos ser adictos a tu presencia, para que podamos volcarnos a tu presencia, para que podamos entregarte todo. Queremos ser esa generación que te escucha en cada momento, que te sigue cada día, que te obedece a cada instante, a cada instrucción. Amado Dios, guíanos a tu verdad, guíanos conforme a tu propósito, guíanos en ese sendero de justicia que tienes para nosotros. Queremos ser esas ovejas que te escuchan, tú las conoces y te siguen. Porque, buen pastor, necesitamos escuchar tu voz cada día. Necesitamos volcarnos a ti cada día. Pero enséñanos a amar tu presencia para poder disfrutar a cada momento de tu voz. Ven y quédate, Rey de Gloria, y enséñanos lo que tú tienes para nosotros, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, este es el final de nuestra serie. Hay muchas razones por las que no escuchamos a Dios. Y quizá la última razón por la que no escuchamos su voz es porque no amamos lo suficiente su presencia para estar atentos a la voz y para ser obedientes a Él. Así que en esta semana te invito a tener contactos con esa presencia de Dios que se deja sentir y que se quiere dejar sentir, para que te enamores, para que realmente seas influenciado por sus cuerdas de amor y para que con todo tu alma, mente y corazón le ames suficiente para amar su presencia más que cualquier cosa en la vida. Iglesia, que el Señor te bendiga y nos vemos en nuestro próximo episodio.